ha bombardeado localidades en el sur del Líbano tras el lanzamiento además de proyectiles desde Hezbollah. La gran pregunta es, ¿cómo está la situación en las principales ciudades del Líbano? Bueno, se lo queremos consultar a Carlos Epilasi, médico chileno de la ONG Médicos Sin Fronteras, que se encuentra en el Líbano. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Tengo entendido que para ti ya son las buenas noches y muchas gracias por este contacto. Yo sé que tenemos una diferencia de edad bastante considerable. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, son casi la medianoche acá en Líbano. Perfecto. Bueno, lo primero preguntarte, Carlos, ¿tú estás bien? ¿Tu entorno está bien? Sí, nosotros estamos bien, sí. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Porque de repente, con tanta cosa que está pasando de contingencia a nivel internacional, de repente los medios dejan de cubrir un tema, se enfocan en otro, y la verdad es que ha disminuido un poco también la cobertura respecto a los bombardeos entre Israel y Líbano. Y por eso te quiero preguntar a ti, que estás in situ. Sí, bueno, oficialmente hay un alto al fuego de los bombardeos, una especie de tregua que ha hecho cambios sobre todo en la gente que ha sido desplazada. Médicos Sin Fronteras está trabajando por esta emergencia desde septiembre, donde se sumaron algunas actividades diferentes y dentro de esas actividades tenemos algunas médicas y otras no médicas. Las médicas tenemos obviamente clínicas móviles en el norte de Beirut, en Beirut mismo y algunas en el sur de Beirut. Y en el sur de Beirut abrimos este hospital, que es el Hospital Turco, que era un hospital que estaba sin usar por 14 años y Médicos Sin Fronteras lo dejó activo para poder atender heridos de guerra. Empezamos a atender heridos desde apenas tuvimos todo en marcha, debido a que la situación estaba un poco sobrepasada. Y en simultáneo también viendo a los desplazados, que son alrededor de 870.000 personas que se desplazaron desde el sur, desplazaron internamente dentro del Líbano, que se desplazaron desde el sur, desde la frontera con Israel, hacia distintas ciudades en el norte. Y esas clínicas móviles, que son alrededor de 22, están viendo alrededor de 25.000 pacientes. Eso ahora cambió con el cese al fuego y la gente empezó a volver a sus ciudades. Entonces en este momento estamos en una especie de... Nosotros mantenemos el hospital y es donde trabajo yo como cirujano, pero además estamos evaluando la situación de la gente que está volviendo, cuántos volvieron y a lo mejor volvieron a otros lugares, en qué condiciones, porque también acá ahora es invierno, o bueno, fin de otoño, y en la noche es frío, entonces con las bombas quedaron las casas, pero destruidas, no hay vidrio, no hay ventana, entonces hay una serie de otros problemas que hay que evaluar. Pero sí, el cese del fuego hasta ahora en las ciudades principales, no hemos tenido nuevos brotes, o sea, nuevos flujos de pacientes heridos como teníamos antes del cese del fuego. Claro. Y en ese sentido, Carlos, ¿cuáles han sido o cómo están las condiciones? Porque estamos hablando de que, de todas formas, pese a que en las grandes ciudades ya no se registren bombardeos significativos por parte de Israel, la verdad es que están trabajando en condiciones sumamente adversas, ¿o no? ¿Cómo es la situación allá para el trabajo de ustedes, que ustedes realizan? Para el trabajo de nosotros la principal limitación es el acceso, es decir, que los pacientes puedan llegar, que sepan que dónde estamos y que puedan llegar al lugar donde estamos. Ahora no tenemos los pacientes agudos que teníamos inicialmente, pero estamos viendo a los pacientes que sí, o sea, los heridos que a lo mejor fueron heridos en un primer momento y que por algún motivo no pudieron llegar al hospital y entonces ahora están llegando en condiciones un poco más complejas porque son heridas ya infectadas o que a lo mejor recibieron un tratamiento inicial que puede haber estado bueno o a veces subóptimo y entonces hay que... las opciones que tienen esos pacientes, sobre todo estamos hablando de extremidades, que es lo más frecuente, cambia el pronóstico de esa extremidad, evidentemente. Entonces esa es nuestra primera o nuestra principal limitación, es el acceso a los pacientes. Y respecto, por ejemplo, con los artículos que necesitan trabajar, los insumos médicos o incluso la comida, Sí. ¿están registrando algún tipo de escasez? Me refiero también y después te quiero preguntar también cómo se puede colaborar también para Médicos Sin Frontera, para personas que quieran quizás aportar.
Sí, no, muchas gracias por esa pregunta, Florencia. Médicos Sin Fronteras es una organización no gubernamental y funciona, el 80% de sus, o más, de sus fondos vienen de privados, cualquier persona como tú o como yo que hace una donación en línea, www.msf.org, y los va a direccionar a una parte donde ustedes pueden donar en línea. Médicos Sin Fronteras funciona con 5 secciones operativas que están en Europa. 4 de esas secciones estamos aquí cubriendo este conflicto. Y nosotros funcionamos con esas bases en Europa que mandamos, tenemos kits y un material que está estandarizado para poder responder a las distintas necesidades. Ahora la parte del acceso a comida y ha habido un poco de limitación, de falta de acceso, sobre todo por la gente que se desplazó, porque se desplazó mucha gente a distintas ciudades donde y sin nada, o sea, se desplazaron arrancando del conflicto, entonces evidentemente que teníamos registro de los pacientes, de las personas que estaban internamente desplazadas, pero ahora al volver con el cese del fuego, estamos haciendo una reevaluación para ver cuáles son las condiciones actuales. El conflicto de Siria, por otro lado, que es otro país limítrofe del Líbano, también ha generado flujo de pacientes y también hemos recibido en el hospital pacientes sirios del borde justamente de la frontera entre Siria y el Líbano. Claro. Ahora, se han registrado también reportes de que en algunos sectores, también en las principales capitales, hay cortes en el suministro eléctrico. ¿Tú lo has vivido ahí también? Sí, nosotros funcionamos en el hospital con generadores bueno, apoyando eso porque un hospital necesita 24/7, entonces no podemos tener periodos sin electricidad. Pero la verdad que ahora, por ejemplo, estamos hablando ahora, estoy en la sede que tenemos en esta ciudad, estamos en una ciudad que se llama Sadia, en el sur. Ahora, por ejemplo, estamos bien, la ciudad tiene electricidad y agua sin problema. El problema es para los desplazados, porque muchos de ellos se metieron en campamentos o algunos en edificios que estaban abandonados o cosas que no estaban listas para que las personas fueran a vivir y entonces obviamente que están en situaciones más precarias. Y en ese sentido, y ya para ir cerrando, Carlos, también, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen las personas hoy en el Líbano, principalmente en los puntos que fueron más afectados con los bombardeos? Sí, depende de qué persona, porque las personas que viven en la ciudad probablemente lo tienen un poco más fácil, tienen más apoyo, los desplazados están en una situación de Claro. vulnerabilidad que aumenta, y los desplazados internos y los refugiados, que son los que vienen de otros países, como por ejemplo de los países limítrofes, también están en otra situación porque tienen una categoría de acceso a salud que es diferente. El Líbano tiene un sistema de salud también que es bastante particular, donde funciona mucho o se apoya mucho en la medicina privada. Y entonces, bueno, también eso es una limitación para el acceso, porque obviamente significa costos. El gobierno del Líbano, durante el conflicto, por supuesto que hizo una excepción y los pacientes tenían acceso gratuito a cualquier hospital, pero con el cese al fuego también eso no sabemos si eso se va a mantener. Entonces, esas son yo creo las principales, el acceso en general a salud y el acceso a otros condiciones como de alimento y eso que estamos evaluando porque no sabemos si puede esto afectar y pasar a otra escala un poco mayor, si esa dificultad de acceso se mantiene después, pese al Claro. cese al fuego en las áreas, sobre todo del sur. Bien, Carlos Epilasi, médico chileno de la ONG Médicos Sin Fronteras y que se encuentra ahí en el Líbano. Muchísimas gracias por esta interesante conversación. Le mandamos todo nuestro apoyo, todo el cariño. Por favor, cuídense y cualquier cosa que necesiten ya saben dónde encontrarnos. Nos pegan un llamado y ahí estaremos. Muchas gracias, Carlos. Que estés bien. Gracias, Y Florencia. buenas noches. Gracias. Chao.